Esta es la clase del día 2 de abril, donde vamos a hablar de las medidas, tal como lo habíamos terminado en las medidas de localización. Hoy vamos a iniciar con las medidas de dispersión. Vamos a admitir a 2 personas más que están entrando. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las medidas de dispersión. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de dispersión, nosotros alcanzamos a tener en el grupo de las 8 una clase pequeña respecto a estas medidas de dispersión. ¿Qué era lo que nosotros hablábamos o con qué concepto nosotros vamos a asociar la palabra dispersión o la palabra variabilidad? Hay un concepto, ¿quién se acuerda? O sea, cuando estoy midiendo dispersión y no nos desconectemos, recordemos que estas medidas de dispersión están haciendo alusión siempre a mi variable. Yo lo que pretendo con las medidas descriptivas es precisamente hacer una descripción estadística respecto a la variable cuantitativa que estoy pretendiendo describir. Entonces, mis medidas de dispersión, ¿con qué conceptos se asocian? Las medidas de tendencia central se asociaban con resumir en un único dato en el centro. Las medidas de localización se asociaban con resumir o mirar el comportamiento en determinada parte de la distribución. O sea, que estas, ¿qué podrán medir? O sea, ¿qué podrá describir una medida de dispersión? ¿No se acuerdan? No hay problema. No. Dime. No, que no nos acordamos. Cuando hablamos de medidas de dispersión, realmente el concepto que estamos tratando de medir se llama distancia. O sea, vamos a mirar, cuando hablamos de variabilidad de dispersión, estamos asociando ese concepto a la distancia. Entonces vamos a mirar las distancias que están teniendo mis datos, puede ser respecto a una medida, puede ser entre ellos mismos. Hay varias medidas de ellas. Unas, o sea, esta clase vamos a tener algunas que se llaman rango y rango intercuartil. El rango y el rango intercuartil son distancias. Realmente lo que nosotros estamos midiendo en el rango, o sea, denota así, rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Estoy midiendo la distancia o el recorrido total de mis datos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a coger, en el caso, vamos a tener aquí algunos ejemplitos, vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí una variable X que se llame número de estudiantes conectados por clase. ¿Sí? Entonces vamos, antes de hablar del rango y de las medidas de dispersión, vamos a decir quién es la variable X. Volvemos a lo mismo. ¿Qué estoy midiendo? ¿Qué estoy midiendo? El número de estudiantes que se conectan en cada clase. ¿Qué es entonces esta variable? ¿Cuál es la naturaleza de esta variable? La naturaleza de esta variable es... La naturaleza de esta variable es cuantitativa y esa variable es discreta. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en una clase se pueden conectar N estudiantes, o sea, podemos decir 5, 10, ninguno puede pasar, no me ha pasado, ojalá que no. Entonces tenemos esto. ¿Y cuál es su nivel de medición? Entonces, como les estaba diciendo, puede pasar que en una clase que nos conectamos nadie llegó, entonces eso significa ausencia de estudiantes, por lo tanto mi variable es de razón. Entonces, si yo tengo los siguientes datos, bueno, nos falta saber qué es N, ¿sí? N son las clases virtuales. ¿Cuántas? Pues vamos a mirar cuántas. Entonces vamos a sacar aquí los datos para poder encontrar estos valores. Entonces digamos que tenemos aquí, vamos a hacer un ejemplo pequeño para poder determinar todo lo que es las medidas de dispersión con ese ejemplo. Entonces, tenemos que en una clase se conectaron 10 estudiantes, en otra se conectaron 19, en esta de hoy están conectados 3, 6, 9, 10, en otra se conectaron 7 y en otra se conectaron 5. Entonces, ¿qué es esto? Número de clases. ¿Cuánto vale n en nuestro caso? O sea, el tamaño de mi muestra son
5 clases. Yo voy a estudiar el comportamiento de la variable, número de estudiantes conectados por clase, con una muestra de 5 clases dictadas en esta época de contingencia. Listo, eso es lo que voy a estudiar. Y estos son los datos. Entonces, si yo quisiera saber el rango, o sea, qué tan amplio es ese recorrido que nosotros tenemos en nuestros datos, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el mínimo y el máximo y hacer una resta. O sea, estamos diciendo que el rango de mi variable número de estudiantes conectados simplemente es igual a ¿qué? Rango es igual a 19 menos 5. Esto quiere decir que la respuesta es 14. Acuérdense que yo no sé sumar, restar y multiplicar. O sea, este es 14 estudiantes. ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Cómo se interpreta? Simplemente estamos diciendo que la diferencia entre el máximo y mínimo número de estudiantes conectados por clase son 14 estudiantes. Entonces nosotros ya empezaríamos a mirar, sin conocer el máximo y sin conocer el mínimo, nosotros podríamos decir que eso es muy amplio, ¿o no? Entonces podríamos estar diciendo que hay demasiada dispersión entre el mínimo y el máximo, dado lo que nosotros estamos mirando. Siempre que nosotros estemos estudiando las medidas de dispersión o todo lo que es la variabilidad, yo esperaría que esas diferencias fueran muy pequeñas, porque eso me da a mí la certeza o me va a dar a mí pues una tranquilidad de que mi grupo o lo que estoy midiendo, que es esto, número de estudiantes conectados por clase, es una variable más homogénea. Cuando estas medidas... Profe, ¿Sí? como es, uno como dice, pues así como se ha dicho, que la diferencia entre el máximo y el mínimo, pues uno como dice al final, que son entre 14 estudiantes. No, es de 14. O sea, no está entre. Estoy diciendo que la diferencia entre el máximo número de estudiantes y el mínimo número de estudiantes por clase son 14 estudiantes. Entonces mira que eso te da a ti una primera sospecha de que hay un rango muy amplio. ¿Sí? Si tú pones una diferencia de 14, quiere decir que entre este más pequeño y este más grande hay un espacio o una distancia de 14 estudiantes. Entonces ya estamos, si fuera 3 estudiantes, nosotros qué diríamos, si estamos midiendo 100 clases y el rango son 3 estudiantes, quiere decir que entre esos valorcitos van a estar casi todas las clases. Conclusión, el número de estudiantes conectados por clase es muy homogéneo, muy parejito. Pero si ese primer rango es muy grande, yo puedo empezar a sospechar que en esta variable ya hay mucha dispersión, hay variabilidad. Pero esa no es la única medida, no me voy a quedar ahí. El rango se utiliza para otras técnicas estadísticas y acuérdense que nosotros dijimos, cuando vamos a hacer un análisis de una variable, a tomar una decisión, una única medida a mí no me da mucha información. Tenemos que mirar todas las medidas en conjunto. Uno ya que empezaría a sospechar que si tengo un rango tan amplio, el promedio no me va a representar adecuadamente los datos, puede que mi desviación estándar vaya a ser muy alta. Entonces, por consiguiente, esto me puede dar el primer indicio de dispersión. Eso es solamente. Este rango intercuartil no lo vamos a calcular, pero vamos a hacer una definición aquí. El rango intercuartil se denota como la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros dibujamos las medidas de localización, nosotros tenemos lo siguiente acá. Acá tenemos el valor máximo, aquí tenemos el valor, perdón, ¿sí ven? Estaba dormida todavía. El valor mínimo y el valor máximo. Y nosotros acá tenemos los 3 cuartiles, ¿sí? Tenemos aquí el cuartil 1, aquí tenemos el cuartil 2 y tenemos el cuartil 3. Si yo estoy determinando el rango intercuartil, que posteriormente me va a servir para saber si esta variable tiene mucha simetría o asimetría y si esta variable tiene valores extremos, que pues aquí podríamos sospechar que este es 1, con esta técnica, utilizando el rango intercuartil, vamos a encontrar si esos valores son efectivamente extremos. Entonces, miren ustedes, ¿qué pasa aquí? Si yo dibujara esto acá, entonces, digamos que me doy el cuartil y estoy encontrando esta distancia, ¿qué es lo que realmente estoy encontrando? Si ustedes miran, ¿qué porcentaje de personas hay aquí?
El 25%. Está entre el mínimo y el cuartil 1. ¿Qué porcentaje de personas hay entre el cuartil 3 y el máximo? El 25%. ¿Y qué quedó aquí? ¿Qué porcentaje quedó en esa cajita? 50. El 50%. Pero además de quedar el 50%, es el 50% ¿de qué? Del centro. Entonces, ¿yo qué esperaría si mis datos y mi variable no tiene mucha dispersión? Que esta colita sea igual a esta colita. Y que aquí en el centro, pues tengamos una distancia también más reducida. Quiere decir que mis datos están muy concentraditos en el centro. Mientras que si esta caja se corre más hacia allá o se corre más hacia acá, si esta distancia es muy grande, entonces podríamos también sospechar que hay o valores extremos o que hay alguna una asimetría en mis datos. Estos, como les digo, son solo informativos. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a encontrar una nueva medida que se llama desviación media. Ojo pues, a ver si todavía están dormidos, todos. ¿Qué vamos a hablar de la desviación media? La desviación media la vamos solamente a estudiar en este curso, en otros entornos se utiliza, pero en este curso solamente la vamos a estudiar para entender el concepto de desviación. ¿Por qué? Porque posteriormente nosotros nos vamos a valer de ese concepto para encontrar lo que es la varianza y lo que es la desviación estándar. Entonces, en ese orden de ideas, yo solamente voy a dar esta medida para explicar y entender la más importante, una de las más importantes de la estadística, que es la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a organizar esta variable. ¿Cómo se llama mi variable? Número de estudiantes conectados por clase. O sea que esta es mi variable X. ¿Sí? Vamos a organizar esa variable de menor a mayor. Entonces tenemos aquí 5, acá tenemos 7, tenemos 10 y tenemos 19. ¿Sí? Entonces ya sabemos leer esto, ¿sí? Tenemos una muestra de 5 clases. 5 clases que medimos, en cada una de ellas cuántos estudiantes se conectaron. Entonces acuérdense, si yo quisiera, me van ayudando a calcular la media de estos daticos, por favor. Entonces, si yo quisiera empezar a describir mi variable, ¿yo qué digo? Miren que ya tenemos información. Estamos diciendo que mi variable se llama número de estudiantes conectados por clase, que hicimos una medición en 5 clases y que en esas 5 clases el máximo número de estudiantes conectados fue 19 y el mínimo de estudiantes conectados fue 5. Tenemos que hay un rango o recorrido de 14 estudiantes entre el valor máximo y el valor mínimo. Ya hicimos descripciones. Podemos calcular la mediana. ¿Quién es la mediana? Miren acá. ¿Sí o no? La mediana es 10. O sea que podríamos decir que el 50% de las clases se conectan 10 estudiantes o menos. O también podríamos decir que en el 50% de las clases se conectan 10 estudiantes o más. Pudimos haber calculado el cuartil 1, el percentil 15, el que ustedes quieran. Ya con estos 5 datos. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ya alguien nos calculó el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Sumando todos estos y dividiendo entre 5. ¿Cuánto nos dio? 10.2. 10.2. 10.2. Exactico. Ni 25, ni 23, ni 23, 3, 3, 3, 3, nada. Solo así. 10.2. Necesitamos el dato muy exacto, porque se acuerdan que les decía. Si yo fuese a interpretar este valor, entonces yo, ¿qué diría? En promedio, ¿qué? ¿Quién me lo quiere ayudar a interpretar? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy diciendo? En promedio se conectan 10.2 estudiantes en cada clase. ¿Eso está bien interpretado? No. No, ¿por qué? Porque mi variable es una Porque variable es discreta. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que decir? Que en promedio se conectan 10 estudiantes por clase. Pero miren que yo quisiera conocer o yo quisiera saber la desviación, o sea, quisiera saber la distancia. ¿La distancia entre qué? La distancia entre cada estudiante, cada número de estudiantes y su promedio.
Entonces, miremos lo siguiente. Yo voy a calcular una nueva variable que se va a llamar distancia. O sea que para cada una de las clases voy a calcular o voy a mirar qué tan alejado está esta clase del promedio. ¿Qué tendría que hacer? Si yo quiero saber qué tan alejado está esta clase del promedio, entonces voy a calcular esa distancia. Entonces, esa distancia la vamos a determinar como el dato X menos la media. O sea, estamos diciendo que la desviación media, aquí vamos a poner la formulita ahora, es coger cada dato y le restamos la media, ¿sí? Entonces empecemos. ¿Quién es la primera distancia? La primera distancia es 5 menos 10.2. ¿Estamos? Segunda, me van a ir ayudando a hacer esto también, por favor. 7 menos 10.2. Esta es 10 menos 10.2. Si quieren, nos colocamos entre paréntesis. Esta es 10 menos 10.2 y esta es 19 menos 10.2. Recordemos que lo que estamos mirando aquí son clases. O sea, estamos diciendo, esta clase tuvo 5, esta clase tuvo 7, esta 10, esta 10, esta 10. Pero ahora me interesa conocer esta clase, qué tan alejada estuvo del promedio. O sea, este número de estudiantes, ¿qué tan alejado estuvo del promedio? ¿Cuánto nos da la primera diferencia? 5.2. 5 menos 10.2 me da 5.2. ¿Está buena esa diferencia? ¿Quién me dice? No, profe. ¿Por qué? Porque no existe 5.2. ¿Por qué qué? No existe 5.2. No, aquí solamente estamos hablando de diferencia, ¿cierto? No vamos a interpretar resultados, solamente la diferencia. ¿Pero por qué no está buena? Porque da menos 5.2. Exacto, porque da menos. O sea, aquí es muy importante tener en cuenta el signo de esa diferencia. ¿Qué significa este 5.2 negativo? Ahorita lo vamos a mirar. 7 menos 10.2, ¿cuánto nos da? Menos 3,2. Menos 3,2. ¿Cuánto nos da 10 menos 10.2? Ya 1. Menos 0.2. Sí, menos 0,2. O sea que aquí también tenemos menos 0,2. ¿Y cuánto da 19 menos 10,2? 8.8. Positivo, ¿cierto? 8.8. Entonces, miren ustedes qué estamos diciendo. Estamos diciendo que esta clase estuvo por debajo del promedio. ¿El número de estudiantes en cuántos? En 5.2. ¿Cómo así que por debajo del promedio? Eso me lo está indicando el signo. Estoy diciendo que la clase número 1, que tuvo 5 estudiantes conectados, está desviada del promedio, que son 10 estudiantes, en 5. ¿Sí o no? ¿Claro el concepto? No. Miren, este 5.2, ¿qué significa? Que la clase dictada, pues la clase número 1, estuvo desviada del promedio en 5 estudiantes. Pero esa desviación, ¿por dónde estuvo? Por debajo, ¿sí? O sea, puedo colocar 5.2 si fuera una variable continua. Pero aquí estoy diciendo que esta clase estuvo desviada del promedio en 5 estudiantes. ¿Qué le pasó a esta? O sea, la clase número 2, ¿qué le pasó? Alguien que me interprete ese dato. De a 1. Solamente tienen que leer lo que dice ahí. ¿Y cambiar qué valor? La clase 2 estuvo desviada. Estuvo desviada del promedio en 3 estudiantes y fueron debajo, ¿sí? Entonces miren ustedes, que yo encontré una nueva variable.
¿Qué significa esta? ¿Qué significa 8.8? Que estuvo por encima del promedio. Que esta clase estuvo desviada del promedio en 8.8, 9 estudiantes, pero ya no está por debajo, sino por encima. O sea que estamos viendo que la distancia de un dato respecto al promedio, recuerden, ¿qué es este promedio? El promedio es una medida que representa toda esta variable, o sea, todos estos daticos. Los resumí en una sola, en el centro, donde estoy diciendo que en promedio cada clase tiene 10. Pero ¿qué va a suceder? Que a mí me interesa mirar qué tan lejos están todos los individuos, que en este caso son clases, qué tan lejos están todos los individuos de la representación del grupo, que es el promedio. Entonces yo ya puedo mirar que hay distancias negativas y que hay distancias positivas. ¿Hay algún ingeniero entre ustedes? ¿O alguien que está estudiando matemáticas? Uno bien matematicudo, que nos regañe. No, entonces regañémonos nosotros solos. ¿Será que hay distancias negativas? Desde el punto de vista físico, ¿quién me dice sí, sí? Uy, qué silencio. Miren, si yo estoy midiendo el concepto de distancia, las distancias negativas no existen. ¿Qué distancia hay entre donde yo estoy y el computador? No hay una distancia negativa. Las distancias desde el punto de vista físico siempre están medidas en términos positivos. Pero ¿qué indica el signo negativo en la variable mía que se llama desviación? El signo negativo que me está implicando simplemente que ese individuo está por debajo del promedio. Es lo único que me indica. Entonces, miren ustedes, si yo quisiera, para que entonces también me ayuden, si yo quisiera encontrar la distancia media, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Dirección. O sea, me está diciendo que la distancia también me está indicando la dirección de desviación. O sea, ¿estoy desviado por debajo o estoy desviado por encima? Sí. Eso es lo que nos querías decir cuando pusiste dirección. Exacto, sí. Entonces me está diciendo que el signo también nos está indicando la dirección en la cual se desvía. O sea, se puede desviar positivo, se puede desviar negativamente. Muchas gracias, Juan Manuel. Entonces ahora yo les pregunto, si esto es una variable, a esa variable yo le puedo encontrar también sus medidas descriptivas. O sea, ya nos vamos a olvidar de estos datos, los voy a borrar aquí un momentico. Y nos vamos a quedar diciendo que esta sería mi variable. O sea, mi variable sería aquí menos 5.2, mi variable sería menos 3.2, mi variable sería menos 0.2, mi variable sería menos 0.2 y mi variable sería 8.8. O sea, borramos todo esto que nosotros encontramos acá, ¿sí? Ah, no era yo. Y vamos a decir que esta variable ya se llama la desviación. ¿Qué fue lo que medimos inicialmente? Pues inicialmente medimos el número de estudiantes, pero ahora la única información que tenemos es la desviación de cada clase, número de estudiantes con respecto al promedio. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, que si yo tengo una variable que se llama desviación, yo puedo encontrar el promedio. ¿Me calculan el promedio, por favor? ¿Cuánto da? ¿No les dio? Profe, los signos ahí influyen. Claro que sí, porque es que esa es la distancia. ¿Qué problema tienen? Profe, a mí me da 0. ¿Le da 0 qué? Le da 0 la suma, no el promedio, ¿cierto? Que el promedio también. Entonces, miren, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos, que como nos preguntaste, si los signos influyen, obvio tienen que influir porque los signos me están indicando a mí, pues esa es la distancia, solamente está por debajo o por encima. Pero entonces ahí es donde tenemos o poseemos problemas.
que indiferente del signo, lo que yo quiero saber es qué tan alejados están los datos respecto a la media, ya sea por encima o ya sea por debajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es este signo negativo, ¿sí o no? Ese es mi problema, porque eso que ustedes están haciendo es una propiedad de la media. ¿La media qué propiedad tiene? Dice que la sumatoria de las desviaciones respecto a la media tiene que ser 0. Ustedes acaban de comprobar que esa propiedad es correcta. O sea, nosotros de dónde calculamos estos datos, los calculamos, este promedio, perdón, los calculamos de la suma de ellos dividido en n. Y si luego a cada uno de estos le restamos la media, pues al momento de sumar esa diferencia me tiene que dar 0, es una propiedad de la media. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Nosotros lo único que queremos saber es en promedio cuánto se desvía cada individuo del promedio del grupo. Y el problema que tenemos en este momento es el signo negativo. Entonces, no dirá, pues muy simple, quítele el signo negativo y ya. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar estos signos negativos porque estamos diciendo que el signo negativo solamente me está mostrando en términos estadísticos la dirección, como dijo Juan Manuel ahora, o la posición de ese individuo respecto al promedio. Entonces, si es negativo, ya sabemos que está por debajo de la media, y si es positivo, ya sabemos que está por encima. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a quitar ese signo, pero me tengo que ayudar de las matemáticas. No es tan simple. O sea, lo que yo voy a hacer es calcular el valor absoluto de cada una de las distancias. Yo puedo quitar ese signo negativo con dos herramientas matemáticas. La primera es la función valor absoluto y enseguida vemos la segunda. Cuando nosotros aplicamos valor absoluto a una función o a un número, lo único que estamos haciendo es quitarle su signo negativo. O sea que este queda 5.2, este queda 3.2, este queda 0.2, este queda 0.2 y este queda 8.8. O sea, tienen exactamente los positivos, el valor que tenían, y los negativos les ponemos pues su lado positivo. Ahora sí, nosotros podemos calcular la desviación media. ¿Cómo vamos a calcular la desviación media? Pues nosotros ya sabemos que un promedio se calcula sumando todos los datos y dividiéndolos entre n. Entonces, hagámosle. ¿Cuál es ese? Escogemos y decimos, es la sumatoria de, miren que esto es, cuando ustedes vean esta expresión en cualquier texto matemático o estadístico, ¿qué es? Es una desviación. O sea, esto quiere decir que estoy mirando yo cómo estoy respecto al grupo. Entonces voy a decir que la desviación media es la sumatoria ¿de quién? De las desviaciones respecto a la media, y eso dividido entre n. ¿Sí? Me supongo que esta expresión, que es simplemente esto, ya ustedes la hicieron. ¿Cuánto les dio? 3.52. O sea, la desviación respecto a la media es 3.52. ¿Qué? ¿Qué es esto? 3.52, ¿qué? Estudiantes, ¿sí? Entonces, miren que estoy interpretando acá. O sea, estos son distancias, pero las distancias están dadas en los mismos términos de mi variable. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy estudiando acá? Estoy midiendo los estudiantes por clase. ¿Esto es qué? Un promedio. Entonces, ¿cómo era que nosotros interpretábamos? ¿Cómo era que decíamos? En promedio, ¿qué pasa? ¿Qué medimos nosotros? ¿Cada qué? Nosotros medimos clase. En promedio, cada clase se desvía ¿en cuánto? ¿En cuánto? En 3.52, o sea que podríamos decir aproximadamente 4 estudiantes de la media general. ¿Sí? Ahorita que volvamos, porque ya casi nos saca esta vaina aquí, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Pues para que podamos interpretar mejor. Pero vamos a resumir lo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? Queremos saber si un conjunto de datos está muy ajustadito o está muy disperso.
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a medir un concepto que se llama distancia, o sea, ese objetivo de saber si mis datos están muy cerca o están muy lejos de una medida de referencia, que en este caso es la media. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular una nueva variable que se llama desviación. No media, solo la desviación. Entonces vamos a mirar cada individuo qué tan alejado está del promedio del grupo. O sea, me voy a comparar yo con el grupo por medio de esta medida. Entonces, para ello encuentro las desviaciones. Primera desviación quiere decir que este primer individuo, indiferente de lo que sea, pero ¿qué es? Nosotros ya sabemos que medimos clases. Este primer individuo se aleja del promedio del grupo en 5.2 estudiantes, que fue lo que yo medí. El segundo y por debajo, porque su signo es negativo. Así los interpreto todos y luego digo, este individuo se aleja en 8.8, o sea, 9 estudiantes de la media, o sea, por encima. ¿Listo? Ahora, yo quiero saber en promedio ese conjunto de datos, qué tan desviado está de ese promedio, ¿sí? Es como muy redundante. Entonces, ¿qué hago? Tengo que calcular el promedio de las desviaciones. Para yo calcular ese promedio de esas desviaciones, poseo problemas graves. Y es que las distancias, algunas me dan en términos negativos. Y desde el punto de vista físico, la distancia no es negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solucionar este problema. La matemática me ofrece dos opciones. La primera opción es la función valor absoluto. Esa función valor absoluto me está diciendo que todas aquellas distancias negativas yo las puedo colocar positivas. Entonces coloco mis distancias positivas y lo que voy a hacer luego ya, sí puedo decir cuál es el promedio de desviaciones respecto a la media. ¿Cómo? Pues cómo se calcula un promedio. Sumo todas estas desviaciones ya en valor absoluto y las divido entre el número de desviaciones. Esto también me está diciendo que esta clase se desvía en 5.2 estudiantes del promedio. Ya aquí yo no sé si está por encima o por debajo, pero yo ya sé que la medida que voy a calcular me está diciendo el promedio de desviaciones o por encima o por debajo. ¿Sí ven? Entonces, ya cuando yo encuentro esta desviación media, ¿cómo lo interpreto? Como eso es un promedio, entonces, ¿qué estoy diciendo? En promedio, ¿qué fue lo que medí? Clases. Cada clase se desvía en 3.52, o sea, en 4 estudiantes ¿de quién? Del promedio de asistentes por clase de todo el grupo, ¿sí? Eso se da tanto por encima como por debajo. O sea que si yo encuentro este promedio, yo voy a decir que hacia arriba y hacia abajo puede haber una variabilidad promedio de 4 estudiantes por encima o por debajo, o sea que podríamos decir, si hablamos de una sola desviación, tenemos 14 estudiantes o podemos tener 6 estudiantes, ¿sí? ¿Está claro? Ya en esto nos va a sacar, entonces vamos a dejar hasta aquí lo que es la desviación media. A las 9 nos volvemos a conectar, los que quieran tienen el link, porque vamos a mirar cuál es la segunda opción para nosotros poder quitarle este negativo. ¿Cuál es el problema de la función valor absoluto? Hay dos problemas. Primero, que nosotros aquí no sabemos si esto es más o menos, si se pone el valor absoluto quedó esto positivo. Y la función en términos matemáticos, y cuando ya vamos a utilizar todas estas medidas para técnica, pues para modelación más robusta, esta función es inestable en el cero. O sea, cuando tengo un punto cero, la función valor absoluto allí no es continua y se me daña toda la parte matemática del asunto, o sea que no es buena aplicarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para conectarse a las 9 con... No, hay otro ID. A ver, yo miro aquí si lo tengo rápidamente y se los dicto antes de que nos saque. El otro ID es 172-844-296. 172-844-296. Entonces, vamos a mirar en la clase que sigue cómo nosotros vamos a resolver este problema, pero ya desde el punto de vista de otra función matemática que me quita este negativo. ¿Listo? Entonces ya cuando nos saque, entramos nuevamente y vamos a mirar cómo solucionamos este y el tema de la discontinuidad en la función de valor absoluto. Entonces salgámonos ya para que no nos saquen y volvamos a entrar para ver la otra solución. Nos vemos en un momentito. Chao.